ingresando Jerónimo. Decía entonces, que esto es, si se quiere, es un poco representativo, es bastante representativo de lo que sucede en la realidad. Digo, cuando entramos a un lugar, sea una escuela, puede ser un club, puede ser un gimnasio, una colonia, imagínense todos los posibles espacios, los posibles ámbitos donde podemos trabajar como profesores y profesoras de educación física. En ese primer acercamiento nunca vamos a tener la totalidad de la realidad de esa institución. Sin embargo, hacer todos estos rastreos previos o esta búsqueda de información previa nos va dando información de qué lugar estamos pisando, ¿sí? Y de cómo podemos pensar nuestra propia función, en este caso como profesores y profesoras, en el marco de esa institución, que tiene una determinada realidad y está organizada de determinado modo, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra, tomando esta inquietud que traía Micaela, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué estaban esperando encontrar en la página? Ustedes, como futuros profesores y profesoras de educación física, actuales también, porque seguramente están posiblemente en ejercicio de la profesión, ¿qué esperaban encontrar como información? ¿O qué les parece que sería importante saber? Tengo que entrar al Bachillerato de Bellas Artes a dar clases de educación física, ¿qué tendría que poder saber de esa escuela? Digo, también en relación a lo que han analizado de las otras instituciones. ¿O qué han encontrado? Sí, dale. Puntualmente yo, ese link fue el último que leí, entonces venía de los otros tres que tenían una reinformación súper clara, y no sé, pretendía encontrarme lo mismo, o por ahí yo iba haciendo el resumen, y por ahí de las otras tres instituciones tenía 3 hojas de resumen, y de esta tenía media carilla. No sé, más información, o sea, yo pensaba, si yo fuera a trabajar ahí, no sé cómo toman la educación física para ver cómo yo encarar a partir de la institución, cómo yo encarar mis clases, mi práctica ahí, pero bueno, eso es lo que siempre se tiene que tener en cuenta, cómo lo toma la institución, y a partir de ahí uno va incursionando en cómo va a llevar a cabo sus clases. Yo siento que si mañana agarro una suplencia ahí, no sé qué hacer. Podríamos pensar que quizás también es la posibilidad que tenemos en esta cursada virtual, investigar la página web, charlar con una profe que está trabajando en una escuela. Si ustedes tuviesen que tomar un cargo, sea de suplente, o sea de titular, o de interino en esta escuela en particular o en cualquiera, lo más probable es que se puedan acercar y puedan hacer preguntas, puedan conocer el lugar, ¿sí? Y empezar a analizar cuestiones, si se quiere, también desde otros costaditos que parecería que no juegan en la clase. Y en realidad, fíjense cómo en este recorrido que fue haciendo Mariana, fuimos encontrando mucha información que, si se quiere, enmarca la clase de educación física, ¿sí? Podríamos... Bueno, hay una información actualizada, ¿no, profe? Sí, Sí, porque habla de la pandemia y todo eso, del protocolo, de la burbuja. Yo no sé si aparecía tan específicamente como por ahí nos contó la profesora, pero sí se ve, digamos, cierta, digamos, estructura y todo eso, y cómo lo manejan también, ¿no? Las horas y todo eso. También las capacitaciones, que por ahí se tienen que formar, eso me llamó la atención. Yo soy acá de Gualeguaychú, Entre Ríos, y nada, fui a hacer todo esto, el tema del trámite, todo del papeleo, y cargué antecedentes, cursos y todas esas cosas que hice, y la directora le decía a otros que estaban ahí, le decía, oye, te voy a tener que mandar a hacer cursos. Pero no es que acá por ahí se acostumbra a que estén a cada rato formándose por ahí. O ahí es como que es más obligatorio esa formación, que lo tienen que hacer sí o sí, o tienen un año nomás, eso no sabía muy.
esos son, si se quiere, dinámicas para ingresar a la institución, ¿sí? Que también son parte importante del hacer y del empezar a configurar estos espacios. Como verán, en el ámbito de la universidad, el ingreso a las escuelas es de un modo en particular, en el ámbito de la provincia es a través de un concurso, o las escuelas privadas generalmente pueden llegar a ser a través de alguna entrevista y demás. Son todas cuestiones que hacen también al conocer la dinámica escolar y a empezar a organizar la propia función en relación a eso, ¿sí? Que obviamente tiene como protagónico el organizar la clase y el enseñar a través de los contenidos disciplinares. Sin embargo, están todas estas cuestiones alrededor que también organizan y son parte importante, y como decía recién Enrique, depende mucho también de la jurisdicción. Digo, ahí también tenemos algo interesante para ver. Enrique mencionaba, ¿Enrique o Ezequiel? Digo bien, si No, digo Enrique, bien. Enrique. Enrique, No, perfecto. Enrique. No, Bien. igual por ahí, o formación en ESI, por ahí como que más optativo, acá sigue siendo todavía, para los que quieran tomar capacitación y todo eso, y no obligatorio, ¿viste? Es como que todavía sigue pasando acá en Entre Ríos que por ahí es así, y están las capacitaciones y todo eso, pero lo toman algunos nomás, y no todos, digamos. Pero sí es distinto, digamos, eso me llama la atención. Sí, ahí hay un ejemplo bastante claro de cómo funcionan diferentes las distintas dinámicas de las escuelas. Y por ahí traigo también a cuento esto que mencionaba Mariana de los programas y demás, para que ya también lo empiecen a pensar en relación a lo que va a ser el próximo trabajo práctico, que es empezar a diseñar el propio proyecto. ¿Sí? Si tomaríamos el ejemplo de Enrique, si Enrique quiere hacer en el ámbito de su provincia un proyecto de enseñanza para una escuela, va a tener que hacer rastreos de cuáles son los diseños curriculares, cuáles son los documentos curriculares que en esa provincia se usan, ¿sí? Que no van a ser seguramente los mismos que se utilizan en provincia de Buenos Aires, y que, como verán, no son tampoco los mismos que se utilizan en el ámbito de los colegios de la universidad, al menos en el liceo, ¿sí? Por esta lógica que contaba Mariana, de que si bien la universidad está emplazada en la provincia de Buenos Aires, tiene su propia autonomía para definir sus espacios institucionales, y en eso también se involucra lo que tiene que ver con los documentos curriculares y los diseños curriculares, ¿sí? Si estuvieron viendo las páginas, había programas específicos en los colegios de la universidad, ¿sí? Tiene que ver con esto. Entonces, un dato también interesante como para ver desde lo curricular cómo empezar a organizar la enseñanza. En relación a los colegios de la universidad que no hemos hablado, como por ejemplo el Colegio Nacional o Dirección General de Cultura y Educación, ¿algún grupo quiere hacer algún comentario sobre algo que ha estado revisando, ya sea alguna inquietud, o contar simplemente qué fue lo que estuvo trabajando para la entrega? Ahí participaron las chicas del grupo número 6, con lo que es el bachillerato. ¿Profe? Sí, ¿Ahí se escucha Martina. bien? Sí, A mí me perfecto. hizo ruido algo de lo que dijo Mariana, que cuando tenían que hacer como quinto y sexto en el mismo año, es como que dejaban la hora de educación física para que vayan a hacer otra materia. Que me pareció que por más que tengan todo organizado de educación física, después a la hora de darle importancia a la materia no la tenían. Y por ahí también en el nacional es, bueno, la hora de educación física es extracurricular en un horario incómodo, entonces terminan o no yendo, o los chicos prefieren quedarse libre y rendir final porque es mucho más fácil que quedarse a almorzar e ir. Entonces es como, no sé qué lugar le pone la escuela a educación física, o ahora también en pandemia cuando como hicieron un currículum, digamos, de emergencia, educación física, quedó a lo último. Y es importante, o es una disciplina o una materia igual de importante que matemática.
¿Alguien más quiere aportar algo al respecto? Ahí Martina tiró un dato importante en relación a la organización de la educación física en estas instituciones, que tiene que ver con cómo se organizan por año, ¿sí? Y cómo, si se quiere, también hay algo de la organización en ciclos, en orientaciones. Eso por un lado, ¿sí? Ahí tenemos otro punto sobre el cual meternos y empezar a analizar algunas cosas de la organización escolar. Y después, en relación al lugar que le asignan las instituciones, creo que ahí tenemos mucho para analizar. Yo también lo que siempre, y acá pueden no acordar, si quieren, lo que siempre también trato de pensar es el lugar que cada uno, que cada una le da a la educación física en la institución. Y ustedes tienen en ese sentido, cuando toman a cargo un grupo, tienen la responsabilidad y el privilegio de poder hacer que la educación física sea importante en ese lugar en el que están transitando. Vuelvo a este ejemplo del proyecto que empezaron a llevar adelante Mariana con la profesora. Digo, ese proyecto, si no hubiese sido por ellas dos, capaz que no estaba nunca o tardaba mucho tiempo más en aparecer. Entonces también me parece que es interesante que nos hagamos estas preguntas y analicemos a la educación física, en este caso en la institución escolar, como para no tener estas dudas de que es la asignatura que está relegada. ¿Sí? Esto es Bueno, esto de ofrecer también otras alternativas, otras variantes, ¿no? Esos deportes alternativos que mencionaba que se dan y todo eso, y por ahí no está tan focalizado en deportes muy popularizados como el fútbol, el vóley, el básquet, que están buenos también, pero también la educación física es más que eso, y más que una mirada por ahí deportiva o algo por ahí más extensa, digamos, la pilates, y eso también me llamó la atención también. Como que está bueno, digamos. ¿Y pudieron rastrear algo en relación a estas propuestas más específicas en algunos años de los colegios de la universidad? ¿Cuándo es que aparecen las áreas? ¿Cuándo es que pueden elegir? ¿Cuándo es que la educación física aparece como una asignatura donde se enseña variedad de contenidos y en qué momentos se elige deporte, o se elige el área de gimnasio, se elige pilates, en este caso para lo que es la gimnasia? Los primeros 3 años son generales, por lo menos en el liceo, y recién a partir de cuarto ya haces de manera optativa un deporte específico. Yo desde la experiencia que tuve, se le da importancia a la educación física, por ahí sacando a algún profesor en particular que por ahí era más exigente, como lo nombré a Sergio, que estaba bueno, como laburaba. Por ahí pasa que otras lo toman medio tranqui porque no le dan tanta exigencia, o por ahí sabes que si vas terminás aprobando también la clase de educación física. Pero dentro de todo, acá en el liceo teníamos los primeros 3 años campamentos, que son los profes que están en vida en la naturaleza. Entonces como que se le daba cierta importancia porque vos tenías eso, los primeros 3 años campamento, vivías las experiencias que hoy vemos en la facultad también, como el campamento, y se le daba importancia. Por ahí no tanto desde el nivel de la nota o de exigencia, que está bien que no sea así, pero algunos alumnos por ahí lo toman medio como algo tranquilo, por el hecho de que no hay algo que te apruebe o te desapruebe tan puntillosamente. Yo lo noté así en el liceo. Sí, habría que ver por ahí otro rastreo de información interesante que podríamos hacer en relación a lo que menciona Ramiro. ¿Cuáles son los lineamientos para evaluar? Había en varios archivos donde apareció información respecto de cómo se piensa la evaluación en la escuela y de cómo se piensa la evaluación en educación física. Digo, muchas de estas cosas que fue mencionando Ramiro seguramente tienen que ver con modos de trabajar en esta escuela, modos de pensar la evaluación, modos de organizar las clases de educación física, y obviamente después está la impronta del profesor o de la profesora que está a cargo, ¿no?
pero sí hay algo de esta idea que se sostiene de proyecto institucional, más el proyecto de enseñanza particular anual del profesor o de la profesora, que van haciendo ahí como un juego entre lo que la institución pretende de la educación física y lo que el profesor y la profesora tiene para aportarle también, ¿sí? Ahí creo que fue el grupo número 2 que hizo ahí un análisis interesante de la diferenciación entre institución y escuela, institución y establecimiento, y se metieron ahí con lo que tiene que ver con conceptos que maneja Garay, que es la autora que hace esa diferenciación en cuanto a lo instituido, los procesos instituyentes, digo, algo de todo eso es interesante analizarlo para pensarnos como promotores y promotoras de instancias en donde la educación física se institucionalice de un modo distinto, ¿sí? Si lo que estamos viendo no nos gusta o no nos termina de convencer, o lo que estamos viendo nos parece que es interesante potenciarlo y seguir transitándolo, ¿sí? Ahora, si quieren, lo profundizamos y le podemos dar la palabra al grupo número 2 para que cuente desde dónde lo ha ido trabajando. Sin antes traer también, en relación a lo de las orientaciones y las áreas, si pudieron ver en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación, cómo están organizados los ciclos, las orientaciones, qué pueden decir de la educación física a lo largo de esos 6 años. ¿Es optativa? ¿Es obligatoria? ¿Es una orientación la educación física? ¿O es solo una asignatura? ¿Recuerdan si han leído algo de esto? Hay un grupo que en este momento no me acuerdo cuál fue, que hizo foco sobre eso. Nosotros, el grupo 6, habíamos puesto los contenidos que se organizaban en 3 ejes. Sobre eso habíamos hablado, me acuerdo. Creo que los tengo, que eran corporeidad y motricidad, corporeidad y sociomotricidad, y el último no me lo acuerdo. Corporeidad y algo más era, pero no me lo acuerdo. En relación a la vida en la naturaleza, ¿sí? al medio ambiente y demás. Bien. Eso. Esos son los ejes que organizan los contenidos. Dentro de los diseños curriculares van a encontrar que esos son los ejes que organizan los contenidos que se espera sean enseñados, ¿sí? Si ustedes tienen como referente el diseño curricular de la primaria, en lo que es los diseños curriculares de la secundaria se sostiene bastante esta organización, ¿sí? Educación física en primer año, en segundo, en tercero y en sexto. Si nos metemos de lleno en ese documento curricular, van a ver que están organizados por esos ejes, ¿sí? Ahora, mi pregunta va un poquito más allá de lo que compartía Mica también, que es parte de la organización curricular. Decíamos, hay educación física de primero a sexto. Eso ya lo encontramos como algo, como una característica que tienen las escuelas de la provincia. Podemos encontrar que los 3 primeros años son la secundaria básica, los 3 últimos años son la secundaria orientada, donde están las orientaciones, ¿sí? En todos esos años tenemos la asignatura de educación física con los diseños curriculares que organizan los contenidos, como mencionaba recién Micaela. Ahora, creo que era el grupo número 8, puso ahí, el grupo número 8 no, el grupo número 6, ustedes me parece que fueron, que pusieron el foco ahí en la orientación de educación física. ¿Sí? Tengo acá el machete que me fui anotando algunas cositas porque claramente en este momento no me iba a acordar lo que había mencionado. Sí, acá recién me abrí el Power y sí. Encima empieza la orientación en educación física. Bien. Sí, fuimos nosotras. ¿Qué implica esto que dicen las chicas de que hay una orientación en educación física? ¿Tienen idea? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Yo no, pero deducí. Deducí que es la orientación específicamente, puntualmente dedicada a prácticas corporales, es más, creo que nombraba acuáticas.
O sea, es puntual, Yo puntual. fui a una Ahí- escuela, la escuela secundaria, Sí. era con orientación a educación física. Mirá qué La bueno. escuela a la que fui. Y teníamos más materias de educación física, había un montón, tipo de campamentos, vida a la naturaleza, juego de recreación, no me acuerdo ahora cómo eran los nombres, pero teníamos, dependiendo del año, se iban agregando cada vez más materias relacionadas a educación física. Bien, Male, querías decir algo también, que vi que abriste el micrófono. Sí, no, eso, que hay colegios que tienen la orientación esa. No sé si hay muchos, de hecho acá en La Plata creo que hay uno, no sé, pero yo eso lo leí en didáctica, me parece que lo vimos, que nada, así como hay colegios que tienen orientación, no sé, en ciencias sociales, en ciencias naturales, también hay que tengan orientación en educación física. Eso. Exactamente, gracias Male, gracias Lourdes. Lourdes, ahí si querés compartir algo más en el recorrido que vayamos haciendo por esto, desde lo que fue tu experiencia, por supuesto, ahí abrís micrófono y tomás la palabra. Ahí hay un dato importante también, ¿sí? Para pensarnos como profesores y profesoras en el ámbito escolar. Fíjense qué interesante, y esto es bastante nuevo, bastante reciente, no recuerdo exactamente el año en el que se tomó a educación física como una orientación. Si no me falla la memoria, es algo así de 2010, 2011, digo, hace algo de 10 años. Cuando se pasaba a cuarto año y se elegía o ciencias sociales o ciencias naturales o economía y demás, también estaba la posibilidad de elegir educación física, ¿sí? Y entonces ahí todas las materias están orientadas justamente a esta orientación, y empezamos a ver que no solamente tenemos la asignatura de educación física en el marco de un montón de otras asignaturas, sino también la orientación, ¿sí? Que también es un espacio donde ustedes, profesores y profesoras, pueden ir a trabajar y a hacer lo propio, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un detalle también que no es tan detalle, que hace a la educación física en el ámbito escolar y a cómo pensar, cómo está organizada, y pensar también cómo está pensada desde los documentos curriculares y de cómo está organizado todo lo que tiene que ver con la enseñanza de los contenidos. En relación a las normativas, por ejemplo, ¿qué han podido revisar? Digo, si tenemos que pensar en una gran ley que organice todos estos espacios institucionales, ¿cuál puede ser esa ley que mencionamos, que podemos mencionar y que estaría regulando la educación en todos estos 4 espacios institucionales? ¿Hablas de la Ley de Educación Nacional, profe? Exactamente, ¿sí? La ley 26.206, exactamente. Es la que organiza la educación a nivel nacional, ¿sí? Y después está a nivel provincial. Bien, dale Maca, adelante, lo que te acuerdes de las normativas. No, era eso, o sea, a nivel nacional es la 26.206 y a nivel provincial creo que es la 13.000 algo, y cada jurisdicción tiene su propia ley, pero bueno, a nivel nacional está esa. Exactamente, sí, y como verán, la universidad también tiene la ley de educación nacional como una normativa que está regulando el hacer, ¿sí? Después, si nos vamos y nos metemos en lo profundo de cada institución, vamos a encontrar un montón de otras normativas que van a estar regulando. Digo, la ley de educación sexual integral también puede ser otra gran ley a nivel nacional que puede estar informando lo que sucede. Obviamente no nos vamos a poner a hacer un repaso de todo lo que son las normativas del ámbito escolar. Sí, la invitación es a tener presente que hay un montón de leyes, hay un montón de resoluciones y hay un montón de decretos o de disposiciones que van
si se quieren, marcando un poco el recorrido sobre lo que va sucediendo, y también son normativas a las que se le puede echar mano para poder enmarcar un proyecto, para poder pensar propuestas. Hoy Mariana mencionaba la Ley de Educación Sexual Integral como aquella ley que les dio el marco para fundamentar determinado proyecto en su escuela, ¿sí? O que les dio letra para poder analizar y abordar problemáticas que venían analizando y que venían viendo en su espacio escolar, como para poder desde ahí pensar algunas propuestas pedagógicas que la lleven y los lleven a poder generar enseñanzas desde estos distintos marcos, ¿sí? Ahí, profe, quería agregar que en el Bachillerato de Bellas Artes, en la fundamentación de la educación física en los diferentes años, dentro de la fundamentación está la fundamentación de la ESI también, de cómo se trabaja la ESI en la educación física, en cada año. Si van a leer el texto de la ley de educación sexual integral y todas las propuestas que hay, van a ver que hay mucho ahí para revisar, y hay muchas propuestas, y la educación física ahí está siendo parte, ¿sí? Y en este ejemplo que da la compañera y que dio Mariana, tenemos la posibilidad de ver cómo las propuestas pedagógicas están atravesadas, ¿sí? Pueden ir a esto mismo que mencionaba recién Macarena, a revisar, ¿sí? Y de ver esto mismo que decíamos al principio, de cómo muchas veces en las fundamentaciones de los programas o de los proyectos aparecen, si se quieren, algunos resabios del proyecto institucional o de las leyes y las normativas que están regulando estas propuestas, ¿sí? Ya como para ir acercándonos al final del encuentro, me gustaría preguntarles si hay algo en este análisis que fueron haciendo, en estas lecturas que fueron haciendo, si se encontraron con conceptos, con palabras, con ideas que creen que sería importante, con concepciones que creen que serían importantes revisar y analizar para pensarse como profes en alguno de estos espacios escolares. Digo, fueron a leer un programa, empezaron a leer la fundamentación de ese programa. Se encontraron con que necesitarían revisar algunos aspectos de cómo se está pensando en la educación física en ese lugar. ¿Hubo algún concepto, alguna idea en particular que dijeron, che, mira, yo acá me tengo que poner a investigar de qué se trata esto, desde dónde me están hablando? Sí, En parte sí, no, pero por ahí lo que hoy decía, de lo que hicimos nosotros en el grupo, del concepto de instituciones, con la institución y lo instituido. Es como que, si bien la institución es algo fijo, después, por otra parte, está lo que configura esa institución. El establecimiento, digamos, tiene diferentes maneras de organizarse, todo eso, y tiene normas, tiene leyes, o sea, digamos, que el sujeto, digamos, que la atraviesa, forma parte, digamos, de eso. Por ahí, sí, por ahí la diferencia que por ahí tiene una institución con otra, también, no sé si por acá lo tenía, a ver qué decía. Ahí podemos tener, si se quiere, también como ejemplo, algo que mencionó Enrique, que son dos conceptos bien distintos, establecimiento e institución, ¿sí? Fíjense que él a ratos habló de establecimiento y de ratos habló de institución. Ahí podemos empezar a pensar justamente lo que implica el establecimiento en cuanto al lugar más material, al lugar más palpable del edificio, ¿sí? La escuela tal,
¿sí? El establecimiento, y la institución como eso mismo, pero algo mucho más amplio. que Por ahí lo involucra podría comparar con el todo. concepto de cultura escolar también, de Claro, establecimiento. exactamente. Exactamente, sí, hay un montón de cuestiones que empiezan a atravesar esa institución que hacen que, por ejemplo, podamos hablar de la Dirección General de Cultura y Educación como una institución, como una gran institución de instituciones, ¿sí? Una gran institución que enmarca cada una de esas escuelas, de esas instituciones particulares, con sus realidades institucionales, con sus dinámicas particulares, ¿sí? Por un lado esto, por un lado también podemos pensar como verán, Que en eso está en movimiento por ahí, ¿no? Eso está en movimiento continuo. Por ahí lo que explicaba hoy, que cada rato se tiene que ir capacitando, o sea, se tiene que ir adaptando a distintas propuestas de clase de educación física, dependiendo también del contexto que estamos viviendo hoy en la actualidad, con la pandemia o la post-pandemia, y se quiere pensar clase de educación física, por ahí desde la virtualidad, la presencialidad, como eso también varía también, todo lo que en el momento estaba, ya toma otra característica. Bueno, miren qué interesante es, si se quiere, con la pandemia y la virtualidad, en algún punto lo que se perdió es el establecimiento, pero no la institución. Digo, la institución escuela sigue estando presente, sigue viva y sigue funcionando en cada una de las propuestas que cada profesor y cada profesora hace, y en todas las dinámicas de trabajo que llevan a cabo todos los equipos docentes. ¿Sí? Por ahí lo que no estuvo presente fue el establecimiento, el lugar físico. ¿Sí? Sin embargo, la escuela estuvo ahí y sigue estando e intenta seguir estando presente. ¿Sí? Por ahí lo que más me preguntaba era cómo era la dimensión, o sea, del espacio con el que contamos, digamos, para dictar una clase de educación física. Por ahí no aparece en la página específicamente, pero por ahí estaría bueno que aparezca. Acordate, Enrique, de eso para poder llevarlo al próximo encuentro que tengamos con Mariana y preguntárselo, porque justamente vamos a meternos más de lleno en lo que tiene que ver con las propuestas de clase de educación física en el marco del distanciamiento y del aislamiento, y por qué no también de la nueva presencialidad y de la presencialidad anterior. ¿Sí? Así que eso, tenelo ahí presente, Enrique, para poder llevarlo al próximo encuentro. ¿Sí? Y gracias por los aportes. Estoy medio duro, profe, pasa que estamos arrancando y cuesta retomar de vuelta. Pero... Sí, totalmente. Yo siempre digo, para mí es hermoso el momento del encuentro con los estudiantes y las estudiantes, pero la pantalla es una cosa que no me termina de aflojar. Siempre tengo como esa cosita de que parecería que no logro traspasar la pantalla nunca. Es parte de esto de seguir entrando en calor, como decía Enrique. Bueno, bien, les dejo, junto con esto que fuimos recién charlando con los aportes de Enrique, les dejo también como aproximación a lo que se viene. Pescar alguna de estas cositas en los análisis que han hecho de la educación física en cada una de estas instituciones, a leer en lo profundo de las propuestas, a empezar a revisar algunas concepciones, algunos conceptos que estuvieron ahí y que están dando vuelta. Digo, a mí se me viene a la mente inclusión, igualdad de oportunidades, cuestiones que tienen que ver con perspectivas de género, ¿sí? Ahí hay muchas cosas que hablan de cómo está pensando la institución las propuestas pedagógicas. Y después, si nos metemos más de lleno en lo que es la educación física, verán que algunos programas, algunas propuestas hablaban de lo corporal, otras hablaban de la motricidad, otras hablaban de una formación integral. Había programas que hablaban de capacidades motoras, había programas que hablaban de capacidades condicionales, había programas que hablaban de habilidades técnicas y tácticas, y otros que hablaban de técnicas, así a secas, y de tácticas, ¿sí? Ahí hay mucho para pensar de la educación física, y hay mucho para revisar desde dónde se pueden hacer las propuestas de clase, ¿sí? Lo dejo como inquietud para lo que se viene, que es justamente empezar a pensar el proyecto,
¿sí? Sobre todo para lo que tiene que ver con el armado de la fundamentación del proyecto. Cuando hagan esa lectura de los programas y de los diseños, intenten revisar a ver qué es lo que se está proponiendo, intenten ustedes situarse también en lo que van a proponer y a tratar de revisar estas concepciones que hacen a la propuesta. ¿Sí? Después ya lo vamos a ir viendo más en profundidad, pero también empiecen a tomar estos insumos que estuvimos revisando ahora de cara a empezar a pensar un proyecto. Eso por un lado. También recordarles que la semana próxima es el próximo encuentro de teóricos. Si van ahí a la pestaña de teóricos en el campus, van a encontrar la bibliografía que está sugerida para leer, ¿sí? Nosotros nos estaríamos encontrando, próximo encuentro sincrónico, sería la semana del 20, el lunes 20, ¿sí? Volveríamos a encontrarnos. La semana que viene vamos a laburar a través del foro este segundo trabajo práctico. Por supuesto que cualquier duda, cualquier inquietud que haya quedado de este primer trabajo práctico la podemos seguir charlando, ¿sí? Y nos queda para el próximo encuentro sincrónico. Y por último, también invitarlas que este miércoles es el inicio del taller de lectura, que es una propuesta optativa, ¿sí? No es del orden de las propuestas obligatorias de la cátedra, pero sí es una propuesta optativa a la cual pueden participar, donde vamos a trabajar sobre textos del programa, en una dinámica completamente distinta a la de la cursada, así que es interesante. Así que bueno, si son gustosos y son gustosas, ahí en el campus está toda la información. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por la escucha, por las intervenciones. Invito a que siga siendo esta la dinámica de nuestros encuentros y que también la traslademos al foro, que va a ser bastante más amena la cursada. Así que bueno, gracias, nos estaremos encontrando y que tengan un buen lunes y una buena semana. Nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Adiós Profe. a ustedes. No. Chao, gracias, profe. Profe. Nos vemos.